Oye tu voz. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Esta es una nueva emisión del programa Oye tu voz, que es un programa que está patrocinado por la aplicación Vibra y por Sempro Voz. En caso de querer ustedes informarse más seguido de nuestras nuevas creaciones, por favor denle clic a la campanilla, nos pueden encontrar aquí, suscríbanse y aquí van a encontrar ustedes los diferentes lugares a donde pueden encontrar la repetición de este programa. El día de hoy vamos a hacer una conversación muy rica. Adriana, ¿a quién tenemos el día de hoy acompañándonos? Bueno, Víctor, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Y bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial, una gran amiga mía llamada María Clara Chavarriaga Rey. Ella es cantante lírica mezzosoprano colombiana y estudió en Italia, nada menos con la famosísima profesora de canto Sara Forni-Corti. E hizo una especialización, avivamiento al canto lírico en el Conservatorio Viotti de la ciudad de Vercelli, Italia. Ella es una de las gestoras aquí en Colombia para agrupar a todas las personas profesionales en la voz, que empecemos a generar una sinergia en torno al cuidado, al trabajo vocal del canto especialmente, del canto lírico, que es al que ella pertenece. Y hoy vamos a tener un tema muy especial, como tú lo dijiste, que es justamente dedicado a hablar acerca de la conveniencia o no de tener un maestro de canto del mismo género o de la misma cuerda. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver qué depara este programa de hoy en relación a este tema. María Clara, a ver, quisiera saber, bienvenida igual, queremos saber qué piensas tú al respecto de este tema. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este podcast y de estar contigo, Adriana, y de estar contigo, Víctor. Sí, realmente gracias por la introducción. Siempre he vivido con este amor y con este interés y con estas interrogaciones sobre el canto, y eso me ha llevado a crear muchísimas cosas, tanto por la parte higiénica, como por la salud vocal, como por cómo se desarrollan las voces, y sobre todo en la región donde me encuentro. Yo soy profesora de la Universidad de Caldas y desde el principio he visto pues esta particularidad de nuestros pueblos en Colombia, que tienen mucho gusto por todo lo que es la música cantada, porque notaba que los muchachos tienen unas condiciones enormes, tienen mucho interés, son personas instintivas, de una musicalidad hermosísima, pero ya cuando uno les dice, cuéntame cómo es tu voz, cómo sus padres venían a hablar conmigo, o por lo menos yo, cuando ellos ingresaban a estudiar, yo ya me daba cuenta que estaba sucediendo algo en esas voces maravillosas. Y como los ponen desde muy pequeños a estudiar, pienso que es una cosa muy de varios profesionales de la voz. Esto es un grupo tiene que haber varias especializaciones. Es decir, tiene que estar el profesor de canto, pero tiene que estar el otorrino, pero tiene que estar el psicólogo, pero tiene que estar el director de coro. O sea, tenemos un grupo que necesitamos, un grupo bastante amplio en este sentido. Según la pregunta que me ha hecho Adriana y pues Víctor, de las diferencias, realmente no, a mí no me cuesta. Esas diferencias no las tengo, no, para mí es perfectamente igual. Tener una voz, educar una voz masculina a educar una voz femenina, para mí es fácil. Es una octava más abajo. Les hago los mismos ejercicios, de todo, de relajación, de vocalización, de respiración. No le encuentro
no le encuentro una gran diferencia. Y así he tenido muchos alumnos por 20 años que me han pasado. No podría decirles porque ha sido realmente una cosa muy agradable y lo único que puedo decir es que puede ser que es más fácil conectar la misma voz, el mismo registro. Me parece que sería más fácil conectar. Los muchachos se dieran cuenta imitativamente y pues por cuestión de oído, conectar esa parte más fácil, más rápido. Pero pienso que también todas las voces, los muchachos cuando llegan a mí no saben, digamos, del canto lírico, no saben de la capacidad que uno tiene, digamos, de la amplitud de la voz, de la profundidad, de la potencia. Y para ellos también es muy grave sentir que una profesora les hace un ejercicio muy, muy fuerte y ellos se quedan sin respiración porque realmente es por lo que ellos no saben y no me pueden imitar porque lógicamente yo llevo 50 años en esto. Entonces es más bien eso, de volver un poquito como la película y empezar como desde el inicio, desde que ellos empiecen a emitir cualquier sonido en sus voces. Eso los deja un poquito como, ¿dónde me encuentro? ¿Qué voy a hacer? Mi voz no es capaz de hacer estos sonidos. Y bueno, no sé ustedes qué piensan al respecto. Muy bien, María Clara, es muy, muy útil. Me parece que mencionas algo muy, muy clave, que es el rollo de la imitación. Porque digámoslo así, cuando nos damos cuenta que hay personas que sufren de mudez y de sordera, nos damos cuenta que pese a que tienen un aparato vocal completamente funcional, no pueden reproducir un sonido con calidad o les toma demasiado tiempo a razón de la falta de esa capacidad de poder imitar lo que el otro produce. Entonces, sí, de alguna manera reivindico muchísimo eso de la imitación. Entiendo claramente que hay una técnica, una, dos, tres, cuatro o miles de técnicas alrededor del trabajo de la voz. Ahí sí, parafraseando a Adriana, que dice que hay tantas técnicas como pacientes. Sí, solo que uno trata de adaptar en la medida que se le pueda ayudar al estudiante o al aspirante a cantante. Pero sí siento que esa parte imitativa es súper importante para ubicarse. Como que lo primero que debe hacer un estudiante de canto es oír. Cualquier músico debe empezar a oír y pulir su oído. Parece que la matriz del conocimiento de la emisión está en la capacidad de escucha. Entonces, sí me parece que a pesar de que las técnicas existen, como que hay algo que simplifica el camino y es como el ejemplo. Es lo que veo yo. A mí me parece curioso ver entrevistas de cantantes de primera línea de cualquier teatro del mundo y la mayoría de sus maestros son de su mismo género, inclusive de su misma voz, y uno dice, qué curioso que como que tendemos hacia eso, ¿no? ¿Qué piensas? Y peor, mi profesora era pianista concertista. Yo nunca la oí cantar, peor. O sea, es una de las profesoras de canto más famosas que existan y jamás la oí cantar. Y es la famosa Sara Sfornicorti, o sea, no es cualquiera. Aquí estudiaron de Colombia, fueron los mejores. Fueron Carmiña Gallo, Manuel Contreras, Zoraida Salazar, duró con ella 5 años, Sofía Salazar, o sea, personas de los más importantes, y yo nunca la he oído en mi vida cantar. Adriana, ¿qué piensas tú al respecto desde el lado de la fisiología? ¿Qué luces tenemos al respecto de este tema? Justamente estaba pensando en eso porque ustedes dos han tocado temas que son importantes. Para mí lo primero justamente es el conocimiento de su instrumento. ¿Sí? El escuchar
la parte musical es muy importante, o sea, escuchar música es una tarea que hay que hacer porque hay algo que yo siempre he hablado en muchos, digamos, niveles y diferentes temas de voz, y es el ISO sonoro que nosotros tenemos. Esa identificación que nosotros tenemos de nuestra voz o de una voz que nos sea absolutamente placentera a nuestro oído. Ese ISO sonoro hace que tu instrumento funcione de una manera muy, como hacen los astronautas cuando entrenan, que los entrenan desde la cabeza. Ese ISO sonoro funciona primero allí. Cuando tú sientes esa voz y empiezas a reconocer la voz, y ahí voy a lo que decía María Clara, llegan sin conocer la voz, es por eso, porque primero no han escuchado, segundo no saben qué tipo de voz tienen, y el problema de, digamos, de un profesor del sexo contrario, que a mí me ha pasado cuando les entreno un poco la voz, es que no encuentran conexión con mi voz si es un hombre, cuando tiene la voz muy grave, y yo por más que trato de ponerla abajo, ellos no la encuentran y tratan de hacer agudos cuando no están. Entonces ahí están haciendo un esfuerzo vocal que no es el adecuado para su voz, sobre todo si se está tratando de hacer una voz que empiece a conectar con él mismo y él pueda entender qué voz tiene. Entonces, fisiológicamente hay un camino y primero es conocer su instrumento, entender su instrumento, pero también hay un camino que es saber qué tipo de voz tienes. Por eso a veces es muy difícil cuando llegan algunos alumnos a maestros de canto y digamos, los ponen en una cuerda que no es la suya. ¿Sí? Porque escuchan algo y lo ponen allá a cantar, y me ha pasado que me han llegado muchos cantantes líricos que le dicen usted es tal y resulta que es otra cuerda y empiezan a trabajar en torno a esa cuerda y terminan lesionando su voz. Entonces, a veces les pregunto, bueno, ¿y qué les hace el maestro de canto? ¿Cómo les trabaja aquello? ¿Qué pasa con aquello? Y muchos de ellos son, por ejemplo, una mujer con maestro de canto masculino. Y lo tienen mal clasificado, pero también me ha pasado que mujeres con maestra de canto han sido mal clasificadas también. Entonces, ahí hay ahí hay algo que, digamos, no cuadra, y es que de pronto el profesor tampoco sabe cómo entender la voz de su alumno, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues obviamente terminan poniéndole una serie de obras que de pronto no corresponden a su timbre, ni a su forma, a su cuerda, ni a su volumen, ni nada. Sí, empiezan a poner una cantidad de partituras que le son casi a todos lo mismo, que están en la misma cuerda, por ejemplo. Ah, tú eres soprano, entonces este es tu repertorio. Y no importa si de pronto tú eres una soprano ligera, si de pronto eres una soprano dramática, o sea, son dos volúmenes de voz muy distintas y lo que hacen es terminar haciéndole un daño a la cuerda. Entonces, a veces el hecho de tener un profesor del mismo género, ojalá de la misma cuerda, que sepa sentir lo que le sucede a esa voz, es mucho más fácil porque sabe qué le conviene a esa voz. En algún programa hablábamos sobre que hace falta más maestros repertoristas que entiendan qué le conviene a una voz, ¿ya? Entonces yo pienso que también puede ser por allí. Yo, digamos, en Semprovoz siempre hemos trabajado de la mano desde, si es hombre con ciertas características, se mandan al profesor de canto con esas mismas características para que encuentren el sentido de su voz mientras empiezan a desarrollar la técnica. Para mí eso es bastante importante porque hace que no solamente se cuide, sino que empiezan a entender cuál es su sonido, qué es lo que tienen allí como instrumento. Entonces, digamos, esa es la parte mía en relación a la fisiología y a cómo trabajo la voz de las personas. María Clara, te has encontrado, pues, el caso que tú comentas de tu maestra de canto, que nunca la oíste cantar y de todas maneras te fue tremendamente útil. ¿Será que eso también depende mucho de cada estudiante, que hay ciertas necesidades que tal vez uno necesita imitar o tal vez el otro tiene una musicalidad, un discernimiento mejor? ¿A qué se deberá que en algunos casos, pese a no ser de la misma cuerda, consigan tener un entendimiento del uso del aparato fonador para, por ejemplo, la estética de la ópera que está tan decodificada?
Bueno, realmente lo que tú comentas es, pienso yo, que la importancia de que uno vaya a estudiar a otro país y digamos que tenga uno ese honor. Yo me sentí como si fuera una cantante, como si fuera una campeona olímpica, y así fue, porque que una persona completamente normal, ¿sí? De un barrio de Bogotá, se haya ganado una beca de estudio y llegue a un país, ¿sí? A un país que es la meca de la cuna de la ópera. De verdad que es como haberse ganado el premio mayor de una lotería. Yo no sé si ustedes lo ven así. ¿Por qué? Porque así como uno llega a las Olimpiadas de Alemania, me tocó a mí llegar a las Olimpiadas de Voz en Italia. Entonces, lógicamente llega, entre comillas, y no siendo muy, digamos, discúlpenme la falta de modestia, tienen que llegar personas con unas condiciones excepcionales. No lo sabía yo en ese momento, no lo entendía, no sabía, pero sí tiene que ser una persona excepcional, porque si no al otro día te dicen, vea, más bien, sabe que vaya a otra parte, usted está equivocado como de dirección. Y mi maestra me tuvo 7 años, pero ella lo primero que me hizo fue darme una partitura, no sé, en esa época seguramente una de Mozart, y me dijo, mañana estudies esto, porque pues mañana ya la va a empezar a estudiar. Ustedes se pueden imaginar eso, lo que le puede suceder a uno al pasar eso. Entonces yo pienso también eso, ¿no? Que las condiciones tienen que ser demasiado, demasiado para que una profesora que no tiene una, no, que no es cantante, sino que es pianista, me haya tomado. Es decir, que en ese momento yo sí tenía la preparación, que yo no lo sabía, sí tenía la preparación vocal y musical, porque cómo es posible que en un momento dado haya un resultado, ¿me entienden? Algo monstruoso, es como, no sé cómo decirles, discúlpeme que haga la comparación con algún futbolista, porque, sí, porque cómo es posible que lleguen al campo y un gol y ya, y a mí me pasó eso, que en el momento, yo a los 2 años de estar con ella ya empecé a cantar por toda Italia, y ya hice 2 años después hice Madame Butterfly en Venecia y así sucesivamente empecé a cantar por todo el norte de Italia, por todas las bibliotecas italianas y ya después me contratan con la Antonio Vivaldi de Suiza. Entonces pienso yo que una persona que no es cantante como mi profesora, sí supo, sí supo como sacar lo mejor que yo le puedo ofrecer. No sé si la idea esté clara o me fui por las ramas. Adriana, una aclaración frente a las condiciones, por ejemplo, que se necesitan para ser cantante a nivel biológico. ¿Qué hace, por ejemplo? Hay personas que tienen muchísima voz, muy buena voz, pero son imposibles con el tiempo, por ejemplo. ¿Qué condiciones harían que una persona pudiese tener una carrera poco más llevadera frente al canto? ¿Qué piensas tú? Bueno, es que justamente oyendo a María Clara, quería decir algo al respecto, y es que hay personas que tienen un talento innato, hay personas que tienen algo de talento y lo pueden llevar lejos con el estudio, ¿sí? Hay personas que tienen poco talento y hay que esforzarse mucho para llegar a un rango medio para poder poner todas las condiciones para cantar. O sea, a mí me preguntan si todos pueden cantar, yo digo sí, siempre y cuando tengan oído. Entonces, eso que tú dices, el ritmo, la afinación, todo eso son, digamos, cualidades que se pueden desarrollar, pero no todos tienen la misma facilidad. Hay personas que motrizmente no la tienen. Entonces, primero hay que afinar la motricidad gruesa, luego la motricidad fina, y ahí sí empezar a pensar que podemos desarrollar un ritmo. Si esa persona no, entonces pues obviamente vamos a tener problemas porque si no hay ritmo, tampoco va a haber mucha musicalidad. Yo alguna vez explicaba que nosotros tenemos ciertos niveles en los que se desarrolla también la parte del alma y la parte del carácter. Las personas con cierto tipo de carácter tienden a ser más rítmicas que otras.
Y bueno, eso es irnos un poco más al profundo también. Personas con cierta afinación, o sea, personas con una riqueza de melodía en la voz hablada, tienen mucho más facilidad de generar la voz cantada que una persona que es plana, porque una voz muy plana responde a una, digamos, a un lineamiento también muy psicológico, muy de vivencia, muy plano. Y esos son muy difíciles de mover hacia la condición de la música, ¿sí? Entonces, fisiológicamente, psicológicamente, emocionalmente y hasta espiritualmente tenemos unas condiciones que nos predisponen a ser más cantantes que otros o más musicales que otros. Hay gente que toca un instrumento con una facilidad y a otros nos toma mucho tiempo tratar de dominar ese instrumento. Y eso tiene que ver con muchas condiciones al tiempo. En la parte del canto que hemos venido tocando en relación a eso, justamente al tema que estábamos tocando hoy, para mí sí es súper importante digamos, esa sinergia que se genera entre un profesor y su cantante, porque si bien hay personas talentosas como María Clara, que bien pueden tener una profesora que ni canta y cantan, entonces, quiere decir que hay un talento allá muy grande que puede desarrollarlo ella misma y esa profesora logró generar en ella todo lo que necesitaba para explorarlo. Pero hay personas que no, como dije yo al principio, hay personas que no entienden ni siquiera su propia voz, no saben qué clase de voz tienen. Y a veces me toca inclusive con algunos alumnos decirle, a quién crees que se parece tu voz? Y los pongo a buscar porque eso ayuda a que ellos empiecen también a entender un poco su voz, ¿ves tú? Entonces, yo sí creo que hay una, digamos, una fuente de riqueza en el hecho de tener un profesor del mismo sexo o de la misma cuerda que nos permita desarrollar a aquellos que no tienen tanto talento o que no entienden mucho su voz, esa capacidad de encontrarla. ¿Sí? Pienso que no estamos hablando aquí de la gente talentosa que casi que ni siquiera hay que enseñarle porque más bien nos enseñan a nosotros de lo buenos que son, sino más bien de aquellos que quieren aprender y entender su voz. Creo que eso es importante, ¿sí? Igual, Fisiológicamente es Adriana, importante. es que también es curioso, por ejemplo, ver que cuando tú vas a una universidad que es un espacio plural, pues te puede llevar una gran sorpresa de lo que puede ingresar y lo que puede egresar. Hay Sí, verdaderos milagros a veces, hay gente que llega sin absolutamente aparentes no condiciones y nos sorprende por su tesón, nos sorprende por su capacidad de recuperación, por su capacidad de aprehensión y de apropiación también de los conocimientos, porque creo que el problema de la educación es que no hay una fórmula mágica para hacer que una persona aprenda. No existe eso, es como es una posibilidad que se ofrece a través de cada maestro y cada estudiante ve qué hace. Ahora, desde el lado ya artístico, porque el lado mecánico de la voz es uno. Ya el lado artístico tiene unas cuestiones mucho más largas que son vivenciales, que son capacidad expresiva, capacidad proyectiva. Ahí hay un poco de cosas que pueden funcionar. incluso está también el hecho de tener una sinergia con el profesor, porque el profesor a veces por simpatía nomás con el profesor uno como que logra enlazar y encontrar ciertas condiciones en las que uno puede trabajar y desarrollar el talento que tiene. Entonces, Sí, y Adri, yo pienso, dime. disculpa que te interrumpa, no, que tienes toda la razón, pero también pienso yo que hay mucha, digamos, eh, en mi caso, les quiero contar que a la persona más tímida del planeta, por lo menos cuando llegué, creo Ok. que sí tiene que ver también con la cantidad de horas y semestre que las universidades nos exigen. Yo pienso que una persona sí se puede desarrollar excelente, pero denos el tiempo, denos las horas, denos
el tiempo de tranquilidad y de paciencia de que esta persona pueda sacar lo mejor de sí. Pero si es todo, no es que en el primer semestre usted tiene que hacer esto y en el segundo usted tiene que hacer estos libros y en el cuarto usted esto y en el quinto usted tiene ya que cantar todo. No, es que eso es casi inhumano. Inhumano porque mira que la cabeza y la mente y la cabeza y la voz están en diferentes condiciones. Entonces tenemos que aceptar que la voz se va desarrollando y tenemos que darle tiempo a ese desarrollo. Claro, es que no todos aprenden de la misma manera, ni al mismo tiempo, ni de la misma forma. Ese es el problema, por ejemplo, de estandarizar todo en una universidad, que es lo que alguna vez hablábamos en una reunión de docentes, porque hay personas que se demoran mucho más, pero tienen que tener ciertos resultados cada semestre. Y de acuerdo a esos resultados, pues uno tiene que medirlos. Si eso no fuera así, pues obviamente las carreras serían muy laxas y ve tú a saber cuándo saldría la persona de una universidad hasta que cumpliera ciertos objetivos. Entonces yo sí pienso que ciertas personas deberían trabajar por fuera, porque eso igual, si van a llegar, pueden llegar por cualquier lado, realmente. Y encontrar al profesor idóneo, que eso es algo importante, que es encontrar quién realmente logre desarrollar tus capacidades, porque no todo el mundo aprende de la misma manera. Yo sí creo, yo soy de las que creo que las personas pueden cantar, claro que llegan a cantar. Hay que desarrollar un montón de habilidades previas, pero llegan a hacerlo. Yo en la vida solamente a una persona he visto que, mira, le hice por todos lados, no pasó de la primera lección. Entonces, una persona que no tenía ni ritmo ni coordinación y le puse a hacer un montón de cosas neurológicas de coordinación y total, a ver si le generaba algo de ritmo y no se pudo. Y la parte auditiva tampoco fue posible. Entonces yo creo que son muy pocas las personas que realmente no podrían llegar a hacerlo por condiciones más físicas y fisiológicas, pero no porque no tengan de pronto el gusto también. Creo que todo el mundo le gusta cantar de alguna manera, ¿no? Es Igual también, satisface para llegar a ciertos niveles, pues hay ciertas condiciones también. Entonces, a veces nuestras aspiraciones deben verse un poco más objetivizadas con respecto a lo que se tiene para llegar a ciertos lugares. Esas son cosas que, infortunadamente, la vida nos enseña que hay cosas que limitan. Tal vez a veces las personas están equivocadas de género. Tal vez su voz es mejor en este género, no en este que usted quisiera. Hay ocasiones en que uno es mejor público que ejecutante. Entonces también hay como, el arte tiene necesita espectadores y ejecutantes. Entonces no todo es para que uno lo haga. Inclusive con las voces. A mí me encantaría ser tenor, pero definitivamente no tengo el biotipo. Entonces más bien aprecio el trabajo de los tenores. O no puedo cantar, por ejemplo, música llanera porque no tengo eso, o no puedo cantar cante hondo, o no puedo cantar kabuki, no. A veces nos toca también hacer como un acto de contrición de corazón y decir, yo más bien como que pago mi boleto y me voy a ver este espectáculo y a disfrutarlo por las personas que tienen las condiciones y la forma de hacerlo. Sí, bueno, Adriana. ¿Sabes también que algo? Una acotación, también hay voces para ser solista y hay voces para ser coro. Entonces también hay de todo, o sea, hay personas que voz sirve para muchas otras cosas, inclusive para ser locutor y no cantante, y tiene la voz bella. Entonces yo creo que sí tenemos que primero, obviamente, pensar en cuáles son las necesidades, cuál es el gusto, qué quiero yo y cómo me identifico, si realmente conozco mi voz y cómo la quiero desarrollar. Creo que por ahí es el punto. Y también para yo agregar algo, que qué bueno que los padres de familia se acercaran y ayudaran a sus niños desde pequeños a encontrarse, a encontrar la parte musical de ellos, porque eso se desarrolla, o sea, todos pueden hacerlo y tener un hilo de escape es muy importante para cualquier ser humano. Y no importa que yo cante en el baño o no cante, pero sí tener como un inicio, una iniciación musical. Entonces sí pienso que eso sería también un buenísima ayuda para los padres de familia. Claro que sí. María Clara, mira, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
Ya Adriana te hizo una presentación maravillosa, contó tu experiencia y sabemos que estás en la Universidad de Caldas como docente. Adriana, que es nuestra fonoaudióloga y música, y yo que soy maestro en artes escénicas, les damos un abrazo gigante a todos. Muchísimas gracias por seguir nuestro programa. No olviden darle clic a la campanilla, aquí donde se ve que hace ta. Agréguense a nuestras redes y nos vemos en una próxima entrega de Oye tu Voz. Chao, Muchas chao. gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.